Bueno, vamos a dar comienzo. Yo creo que ya estamos y 5, así que vamos a darles una cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos. Les agradecemos este viernes estar acá con nosotros para una práctica que tanto necesitamos en nuestros llamamientos. Quiero dar también una cordial bienvenida a quien con tanta amabilidad siempre nos da estas capacitaciones, al profesor Luis Daniel Mamone, que nos enseña muchísimo sobre comunicación y siempre nos está dando lo que necesitamos. Y cuando digo dando lo que necesitamos, yo creo que ustedes se habrán dado cuenta que cada vez más, ya sea porque estamos en este llamamiento y siempre fue parecido, pero no nos dimos cuenta, pero yo por lo menos cada vez veo, o mejor dicho, veo y oigo más discursos en las conferencias generales que presentan los apóstoles y los 70 referido a asuntos públicos, ayuda humanitaria, manos mormonas que ayudan, etc. Y parte de nuestro llamamiento es justamente eso, el de amplificar el mensaje de las autoridades generales. Así que por eso me refería a ese tema. Hermanos, vamos a comenzar esta capacitación con una oración. Yo voy a pedirle al hermano Mario Montani si tiene la amabilidad de poder liberar su micrófono y darnos la oración y después tomar el tiempo antes de dárselo a Daniel. Bueno, gracias. Nuestro bondadoso Padre Celestial, acudimos a ti en esta noche agradecidos por tus bendiciones, por estar aquí sobre la tierra, por el conocimiento del Evangelio que nos has permitido tener, también por nuestros llamamientos, nuestras familias, nuestros líderes que nos ayudan en este camino de la vida. Te rogamos que tu Espíritu nos acompañe durante estos momentos que vamos a compartir, que podamos estar receptivos para aprender y poder aplicarlo en nuestras vidas y en nuestro trato con nuestros semejantes dentro y fuera de la iglesia. Te agradecemos y pedimos esto en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Mario. Hermanos, el hermano Mamone pidió que liberaran los micrófonos, porque tenemos que participar muy rápidamente. Les doy unas palabritas para ponerlos en contexto. Y la preparación esta, si bien puede parecer sencilla o puede ser que estamos repitiendo algunas estructuras que ya utilizamos en el pasado, siempre el hermano Mamone fue muy respetuoso y siempre él habló de cómo debíamos comunicar y siempre nos enseñó el cómo. El qué se lo reservó. Y yo le propuse para este taller hacer una práctica, pero utilizar mucho el qué. El qué es qué debemos decir, qué debemos hablar, qué debemos comunicar, qué debemos amplificar. Ese qué nosotros lo tenemos algunas veces en el año cuando nos dicen que tenemos que comunicar que tenemos la conferencia general en abril o en octubre, o nos dicen que tenemos Ilumina el Mundo, o que tenemos un mensaje especial del profeta y que tenemos que, ahí dije bien la palabra, que comunicarlo. Pero nosotros en cada conferencia general tenemos las palabras de los profetas y los 70 que las debemos amplificar. Entonces, esto va a ser esa práctica para que tengamos la capacidad de utilizarlo en diferentes audiencias. Una que está propuesta y escrita y transmitida a ustedes, y le digo que es la primera y no por ellos es la más importante de ambas, yo personalmente creo que la segunda es más desafiante. La primera es estar preparados siempre para dar una clase de algunos de los mensajes de las autoridades generales que aluden a este tema. O un discurso, si se nos solicita. ¿Se nos cayó Daniel Mamone? Daniel, No, está... Estoy acá. Perdón. No, si me llego a caer me rompo los huesos, tranquila, No, porque apareció Mario en el lugar tuyo y yo dije, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué Te doy pasa? ya el tiempo. Claro, está bien.
La segunda es más desafiante porque la segunda es para un auditorio interreligioso. Entonces yo creo que tiene sus desafíos, siempre respetando el diálogo interreligioso, siempre saliendo de nuestra zona de confort, que es hablar este mismo segmento en nuestras propias capillas, y hacerlo en una mesa interreligiosa, hacerla en un foro, hacerla en una oportunidad de una mesa especial como tuvimos nosotros el día de ayer. Hermanos, sin más que esta pequeña introducción para que podamos tener la visión completa de por qué vamos a practicar, le doy el tiempo directamente a Daniel para que comience con esta presentación. Daniel, el tiempo es tuyo. Los micrófonos quedan abiertos. Muy bien. Fíjense ustedes que vamos a partir del análisis del título del taller. Dice, mejorando nuestra comunicación interna. Sobre eso vamos a trabajar. Ahora, en el marco de referencia, yo les había pedido a ustedes algunas asignaciones que tenían que ver con la preparación y lectura, más preparación, del discurso del Dalai Lama, Sanar al Mundo. No tiene desperdicio como discurso. Y ahora nos vamos a ir poniendo en mente, es decir, vamos a ponernos en situación. ¿Cuáles son las dos opciones? Recién las aclaró Guillermo, pero las voy a enfatizar. La primera forma de ponernos en mente es utilizar el contenido del Elder Rasband, el que anuncia siempre Guillermo, para que ustedes practiquen junto conmigo el cómo. ¿Qué quiere decir esto? Alguno podría pensar, bueno, pero entonces ¿nos vas a tomar examen? Casi. ¿Cuál sería la forma entonces de trabajarlo? Miren, pueden tener el discurso a mano si es que lo tienen, si tienen teléfono pueden utilizar la doble pantalla del teléfono para ver el slide o para verlo. Y aún así, jamás, y esto tiene que ser una técnica que nosotros deberíamos aplicar como concepto en todas las actividades didácticas que llevemos a cabo, nunca, jamás se le puede pedir a alguien algo para lo cual nosotros no les preparamos previamente. Esto va tanto para una clase como para un encuentro interreligioso. Días pasados tuve la oportunidad de escuchar atentamente el mensaje de Nancy Falcón sobre el diálogo intercultural. También tomamos una pequeña referencia del diálogo y había un slide que hablaba de la zona de confort, de la zona de diálogo y de la zona de riesgo. Vamos a readaptar esa idea, la vamos a tomar de allí para tratar de ver cuándo nos ponemos en zona de confort, cuándo nos ponemos en zona de diálogo y cuándo nos ponemos en zona de riesgo como personas que comunicamos en un determinado contexto. Antes de esto, y aquí viene la preparación, yo preparé unos slides con el resumen de el discurso del Elder Rasband. Son 4 o 5 slides que los vamos a ir viendo. Sugerencia amable, si no tienen todo el discurso a mano, pueden tomar alguna breve nota de lo que aparece en este slide. Si no, pueden copiar la pantalla o tener alguna referencia para después tener un contenido. Recuerden que la idea de este taller es que practiquemos. No solamente que yo hable, sino que practiquemos. Entonces, vamos a ir pasando, si es que me lo permite el slide, a ver. A veces falla, ¿viste? Ahí está. Ahí está, arrancó. Sanar al mundo. Por favor, alguien que sea tan amable que pueda leer el slide, si lo tiene ahí y lo puede ver. Buenas noches. ¿Leo, hermano? Sí, sí, directamente, por favor. Por eso le pedí que todos tuvieran el micrófono abierto. Los ataques contra la libertad religiosa de ustedes y mía son un azote que recorre al mundo. Quienes se oponen buscan restringir la manifestación de las convicciones y critican y ridiculizan la fe. Punto inicial. Sobre este párrafo, pensemos. ¿Cómo lo expondrías en una clase? Supongamos que
verbigracia las circunstancias un quinto domingo en un determinado momento, el obispo te pide que des una clase o podés tomar el tiempo de una clase, tiempo del sacerdocio, tiempo de la sociedad de socorro. ¿Cómo expresarías las técnicas de comunicación aprendidas para trabajar este concepto? Simplemente pensemos. La práctica va a venir después. Ahora reflexionamos. Habla de los ataques contra la libertad religiosa de ustedes y mía. ¿Qué ataque sentiste? ¿Dónde percibís que existe esta circunstancia? ¿De qué manera vos creés que esto lo podemos utilizar como un concepto para afianzar nuestro trabajo de comunicadores dentro del ámbito de la interreligiosidad? Reflexionamos. Recuerden que después vamos a tener que trabajarlo. Ahora no hace falta que contesten. Todo esto es reflexión. Son los primeros 5 slides que yo repaso el discurso, el resumen del discurso, pero ustedes pueden incluso tener el discurso completo y después tomar cualquier otra parte del discurso si quisieran. Este es el primero. Veamos. Segundo. Alguien que lea, por favor. La libertad religiosa... ¿Perdón? Destraben los micrófonos. Dale, Mario. La libertad religiosa es la libertad de culto en todas sus formas. La libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de actuar según las creencias personales y la libertad de que otros hagan lo mismo. Es una manifestación del principio del libre albedrío dado por Dios. ¿Ok? Otra vez, pensemos. Fíjense, ¿cómo haría yo si tuviera este párrafo para expresarlo en una clase? Por ejemplo, haría una observación sobre el concepto de libertad. Le preguntaría a los participantes, ¿qué es ser libre? ¿Cómo creen ustedes que se debe vivir la libertad? Y fíjate, 2 preguntas disparadoras y ya te permite a vos tener la atención de la clase. Recuerden que las personas no siempre responden a nuestras preguntas. Y recuerden algo que alguna vez dije, el silencio también enseña. Tengan paciencia. No siempre las respuestas van a venir exactas como nosotros las queremos. Adapten esas respuestas. Pueden ser muy cerca de lo que nosotros creemos y nosotros las tomamos y las llevamos a nuestra propia definición. ¿Cómo daríamos nosotros entonces este segmento de la libertad? Fíjate, ¿pondríamos en una pantalla este texto? ¿Pondríamos una lámina? ¿Estaríamos hablando de este texto sobre la base de alguna escritura? Todas son las opciones. En una reunión que tuve el privilegio de tener con el Elder Page, cuando yo trabajaba como especialista de enseñanza en la estaca, el Elder Page generó un focus group, un pequeño focus group, y me invitaron. Y él me aclaró algo que me resultó muy interesante, algo que preconiza y que sigue insistiendo desde la Presidencia General de la Escuela Dominical. Utilizar la mayor cantidad de herramientas en el acto de la enseñanza. Hace poquito, el Elder Uxdorf publicó una nota sobre enseñar a la manera del Salvador y dio una referencia. Él empieza utilizando la idea del chequeo de un vuelo. Cosas interesantes que tenemos. Ahora, hasta aquí hablé de clases. ¿Qué pasa si tenemos una reunión de título interreligioso? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Por ejemplo, en este párrafo, no me moví de este párrafo. ¿Qué cosas podríamos estar nosotros ligando en una asociación de diálogo con otro grupo interreligioso sobre estos aspectos? Fíjense qué interesante. Cualquiera de las personas que tienen su propia fe podrían estar de acuerdo con esto, con lo cual no hay controversia. Puede haber
aspectos o visiones distintas, pero no controversia. De manera que otra forma entonces de trabajar la idea, sea de una clase, sea de una reunión interreligiosa, sería hablar de estos aspectos de libertad. Ténganlo en cuenta si después lo quieren utilizar en la práctica. Todos estos elementos son para la práctica que después vamos a tener. A otro, alguien que lea, vamos. Bueno, leo. El 11º artículo de fe es inclusivo, liberador y respetuoso. Y la esencia de la libertad religiosa. Al afirmar, reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. Fíjense, ahora me voy a mover un poquitito hacia el lado de una reunión interreligiosa donde tenemos la oportunidad de participar y darnos a conocer. Incluso darnos a conocer tratando de establecer un puente enriquecedor entre los que no piensan exactamente como nosotros. ¿Podría este artículo de fe ser ese puente? Perfectamente, porque está dando la opción de reclamar el derecho, pero a la vez conceder el mismo derecho a los demás. Este es un elemento insustituible para poder trabajar en una reunión. Vamos un poquito a aquello que les dije de las zonas. Tenemos que capacitarnos. ¿Cómo vamos a hacer para hablar? ¿Alguien me preguntó o dijo algo? Siempre me pagan, pero tengo que aprender a relacionarme. Yo no sé. Bien, escucho algún ruidito por ahí, no sé quién es, pero les pido que hagan señas o digan algo si quieren participar. Igual esto, vuelvo a insistir, toda esta parte es introductoria para después establecer la práctica. Algo que habíamos visto y que escuchamos de boca de Nancy era la famosa zona de confort. Recuerden esto, zona de confort en cualquier ámbito siempre es la zona cómoda. Es decir, allí donde vos te refugias de tal manera que en alguna medida estás bien y no te querés mover. La zona cómoda es la menos privilegiada para poder establecer un vínculo hacia otro o cualquier actividad que te haga mover. La zona de peligro, esa que también estaba como un marco de referencia, es la controversia, es la disputa, es la afirmación que de algún modo esto es lo que yo digo y no hay otra cosa. Entonces ahí no hay posibilidad de conexión. Pero la zona de diálogo es siempre reflexiva. Y en esta reflexión nosotros podemos tener una oportunidad en una reunión de decir, bueno, este es nuestro punto de afirmación más ecuménico, más abierto, más estable para poder generar ideas en común. ¿Podríamos utilizarlo? Sí, claro, puede ser. Recuerden que estos son los elementos que yo elegí como resumen. Ustedes pueden utilizar cualquier segmento cualquier segmento del discurso del Elder Rasbach. Este es un poquitito más largo. Va a haber alguien que tenga ganas de leer con mucha potencia y acá va a explicar qué es la libertad religiosa. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Adelante. Leo. Dale. La libertad religiosa beneficia a la sociedad y a los individuos de 4 maneras. Los creyentes pueden demostrarle su devoción a Dios mediante la adoración y el deseo de servir a sus hijos e hijas. Se promueven las manifestaciones de creencia, esperanza y paz. Los creyentes realizan actos de servicio sencillos y a veces heroicos. Actúa como una fuerza unificadora y aglutinadora para conformar los valores y la moralidad. Perfecto. Podríamos decir que este texto, en lo que hace a la práctica de la enseñanza, podría darnos varios elementos muy contundentes para reflexionar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo que decimos, cómo lo decimos, por qué lo decimos, lo que vivimos,
cómo lo vivimos. Fíjense, en este esquema, hacer, decir y vivir, que yo les planteo, tenés toda una clase preparada. Porque vos podés plantearlo a través de preguntas. Por ejemplo, podés establecer una relación en una clase de a pares, es decir, formen parejas y vos les planteás. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo piensan ustedes que nosotros hacemos estas cosas? Por ejemplo, demostrar su devoción a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo vivimos? Aspectos que de alguna manera tienen que surgir de la clase. Recuerden, la zona cómoda de la enseñanza de la iglesia es una de las menos recomendables de las acciones didácticas. Es, por ejemplo, leer el manual, hacerle leer al manual, hacer preguntas retóricas que de pronto son de difícil contestación, como por ejemplo, ¿y ustedes qué piensan de esto? Una pregunta grande como un rancho que no lleva a un punto exacto. Entonces, vuelvo a insistir, estamos en acto de ser los partícipes de orientar hacia la clase como factores de comunicación interna. Recuerden, ustedes, y en esto estamos trabajando en este taller, como los protagonistas que van a tomar la clase, la reunión, lo que fuere, para poder hablar de algo que tiene que ver con la comunicación y el rol que nosotros ocupamos como personas dedicados a la comunicación en la iglesia. Es la oportunidad. Por supuesto, ustedes van a decir, ¿y cuándo se va a dar esa oportunidad? En algún momento. Más, si estáis preparados, no temeréis. Lo que no sería conveniente es que alguna vez nos pidan que hagamos algo y no estemos preparados para hacerlo. O no nos hayamos puesto en mente decir, bueno, esto es lo que puedo trabajar. Ah, pero entonces yo tengo que dar la clase del Elder Rabban. ¡No! Este es un ejemplo. Pueden utilizar varios de los discursos de las autoridades generales que permanentemente hablan de la importancia del diálogo interreligioso. La idea es cómo hacer eso, que es lo que estamos tratando de proponer desde acá. Bien, se terminó. Ya no hay más. Esto es... Ah, no, perdón. Hay una invitación final. Alguien que lea la invitación final. Ya. Invito a los santos de los últimos días a defender la causa de la libertad religiosa, el bien de la religión, su alcance y los actos cotidianos de amor que ésta inspira. Solo se multiplican cuando protegemos la libertad de expresar y actuar según las creencias fundamentales. Bien. Gracias. Este slide es simplemente una invocación, una invitación, una, en todo caso, proyección hacia un hacer. Todo tiempo, toda actividad de clase tiene sus momentos, ¿no es cierto? Este sería el cierre, este sería lo que dejamos, esto sería lo que le pedimos a las personas que se lleven. Una de las cosas que yo planteaba en la asignación es, ¿cuándo nos proponemos pararnos frente a un grupo de personas a las cuales nosotros vamos a instruir, enseñar, capacitar? O cuando estamos frente a un grupo de una reunión interreligiosa, en mi mente tiene que existir esta pregunta. ¿Qué va a estar preparado para ser la persona a la cual yo instruí, capacité o enseñé? Si no hay transferencia, no hay educación. Si yo no puedo pensar qué va a ser la persona como consecuencia de lo que yo estoy instruyendo, no se va a producir nada. Va a quedar librado al que tenga mejor voluntad, recordará, al que no tenga memoria, y si no dirá, qué linda clase. Y después, de la puerta, no hay nada más. Entonces, este es el punto. Ahora, vamos a ver, práctica 1. Pregunto, cualquiera de los párrafos que utilizamos, deberíamos tener la preparación siguiente. ¿Cómo lo presentarías en una clase? Vos, tratando de tener un inicio,
breve desarrollo y una aplicación de lo aprendido. Por supuesto, para practicar esto tenés que tener la visión del texto, así que si lo copiaste, o si tenés el discurso, o si querés utilizar una parte del discurso, esta es la práctica 1. ¿Cómo lo presentarías en una clase? ¿Ya? Y la segunda práctica sería, ¿cómo lo plantearías en un encuentro de diálogo interreligioso? Evitando la zona de peligro, ¿no? No llegando a conflicto. Por ejemplo, utilizando algunos de los elementos que vimos y que vos podés tener inicio, desarrollo y aplicación de lo aprendido. Serían las 3 etapas. ¿Cuánto tiempo? 1 minuto, una cosa así. Dame la idea de cómo vos lo harías. Quiero que me muestres cómo lo harías. Después vamos a trabajar sobre otros aspectos prácticos. A partir de ahora, yo les doy 3 minutos para que ustedes elaboren su práctica de desarrollo. Pueden utilizar la práctica 1 o la práctica 2, según les convenga. Pueden utilizar cualquier párrafo de lo que refiere a la reseña que yo di o al discurso, si ustedes lo quieren. En 3 minutos me gustaría tener la oportunidad de asignar a cualquiera y que de alguna manera quiera expresarlo delante de todos. No es un examen, es una práctica y practicando aprendemos. Y alguien me dijo algo y alguna vez lo aprendí. Por favor, hermano, lo digo con todo respeto. Pongámonos colorados acá para no tenernos que ponernos amarillos en otras circunstancias. Siempre mejor acá. Si nos equivocamos, hay red. No va a haber error. Estamos trabajando sobre conceptos que nosotros sabemos. Lo estamos haciendo por el bien que podemos proyectar cuando tengamos que ir a una clase, a un discurso o a una reunión interreligiosa. Muy bien, a partir de ahora, 3 minutitos, son 20:32, 20:35, nos volvemos a conectar de trabajo. Seguimos conectados, pero yo hago silencio. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la voy a responder. Si hay algo que desean que amplíe o que no quedó del todo claro, bueno, asumo que se pueda explicar. Listo, hermanos, 3 minutos. Si necesitan que ponga algún slide, lo puedo poner. Por favor, el hermano, el del 13º artículo de fe era, el que había compartido, creo que era el segundo slide. ¿Puede compartirlo en pantalla? Vamos a intentarlo. Ahí está, ahí lo tiene. Gracias, Muchísimas gracias por trabajarlo. Eso es lo que quería realmente que me demanden. Resta 1 minuto. Daniel, Sí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Soy Pablo Rossi. ¿Me Hola, podés Pablito, poner ¿cómo el... Bien, bien. ¿Me podés poner el like de la pregunta, los primeros likes? Primero, Los primeros. el primero era sobre los ataques religiosos de ustedes y mía. ¿Esta? Es. Muy bien. Gracias. Estamos en tiempo. Si necesitan 1 minuto más, podemos extendernos 1 minuto más.
¿Puedes poner uno más? ¿El que sigue? ¿Cómo no? Gracias. Un gusto. Toma. Muy bien, hermanos. Tiempo. Ahora vamos a ver cómo podemos establecerlo. No hace falta que ustedes nos indiquen cuál es el slide que utilizaron. Dejémoslo abierto a la posibilidad. Lo que me interesa saber es cómo hacemos esta práctica y la pregunta es, ¿cómo lo harías? ¿Está? Es decir, dame una idea en esto. Antiguamente, hace muchos años, en la fase didáctica había lo que se llamaba plan de aula, ¿no? Entonces decía, ¿qué vas a hacer vos en este día en el plan de aula? Estoy hablando de la parte académica. Era un recurso que se utilizaba para tener una especie de checklist, para tener una guía de cómo trabajamos. Esto es lo que estamos haciendo. No vamos ahora a dar la clase. Después sí vamos a dar un pequeño segmento. Pero ahora es, ¿cómo lo harías? Quiero ver cómo lo armaste. Daniel. Tus disparadores. Jaime, ¿hablaste? Sí, comúnmente no importa el punto que podamos tratar, ¿no? Depende de la audiencia que tengamos, si es en una clase en la iglesia o es dentro de la sociedad, en un grupo interreligioso, claro. Va a ser el contexto de lo que vamos a plantear. Es Sí, decir, yo lo haría de la siguiente. Cuando vos lo planteas, Jaime, perdóname, cuando vos lo planteas, Jaime, me tenés que decir a quién. Es decir, cómo lo adaptaste hacia la clase o cómo lo adaptaste hacia la reunión interreligiosa, para tener una idea si fuéramos a plantearlos en una parte interreligiosa, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo utilizaría el 10º artículo de fe, el artículo de fe que se menciona acá, y lo primero que haría es crear la curiosidad y la información de qué se trata, es decir, el contexto histórico, de quién lo dijo. Stop. Jaime, ahí. Inicio. Contame cómo empezás. De esta forma, es decir, presentando la necesidad del recurso de tener una libertad religiosa y cómo nuestras creencias y nuestro profeta en un tiempo, ¿no es cierto?, bien, dando un contexto histórico de cuándo se hizo, cómo lo pensó y dónde está, en este caso, este artículo de fe. Despacito, hasta ahí. Ahora, llevo a la mente. Cuando habíamos establecido los famosos discursos que dimos hace años, no, los talleres que dimos, yo me acuerdo que di cómo captar la atención. Era la apertura. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿O cómo hago para captar la atención? Que la gente se vuelva a mí de una manera, digamos así, correcta, educada, tal vez podría ser desafiante, pero profunda. Estamos en un ámbito religioso. Jaime. Está bien, esa apertura yo la haría mencionando un contexto histórico, contando una historia de por qué tenemos este artículo de fe y en cómo nos ayuda. Stop. A ver, Daniel. Recuerden que al hacerle coaching a Jaime, lo estoy haciendo con todos y le estoy ayudando a todos. Jaime, eso que dijiste es perfecto. Muy bien. Ahora, recordá, solamente tenés 10 a 20 segundos para captar la atención. No podés hacer un gran relato. En el inicio, para poder llegar a la profundidad del contenido del 13º artículo de fe, vos tenés que llamar la atención en un comentario. Yo estoy contigo, Pablo. Jaime. Sí. ¿Cómo lo harías? Primero, a lo mejor poniendo la exposición del artículo para que lo vean y alguien haciendo participar a alguien para que lo lea. Sorpréndeme, eso ya está hecho.
sorprendeme con algo que no estaría hecho en forma común y que va a captar la atención. Me mataste. Tranquilo, pensemos entre todos. Todos deben contestar. ¿Una imagen? ¿Cómo? ¿Una imagen? ¿Quién lo dijo? La hermana Riquelme. Ah, No Bea, sé cómo perdón, como no te tengo una imagen. Perfecto, Bea. Jaime, ahí te dieron la idea. Una imagen. Ya captaste la atención. Una imagen. Inicio, Bien. listo. Desarrollo, Jaime. 3 tips. Dame 3 ideas para que el desarrollo me pueda quedar a ver contento de cómo lo hiciste. Y bueno, el desarrollo es trabajar en base a esta cita y hacer ciertas preguntas para ver lo que piensan el oyente y captar la atención de sus necesidades para hacer un desarrollo. Me encantó. Decime 2 preguntas que harías. Una es, ¿a dónde tengo la escritura? Para que busque la escritura para ayudarme. No importa, no importa. ¿La podés poner ahí en la compu? Sí. ¿Vos querés que ponga? A ver si... Que no sé dónde está el artículo de fe. Ya lo pongo. Espera. Ahí. ¿Puedo compartir algo que se me ocurrió ahora ¿Quién está hablando, por con favor? respecto al contexto histórico? Mi nombre es Alejandra Farfán. Alejandra, sí. ¿Puedo compartir algo que te responde a la pregunta? Sí, claro, por favor. Bueno, quizás podría Jaime o cualquiera de nosotros decirle que es lo que me pasó a mí cuando lo volví a releer en este mensaje al artículo de fe número 13. Le podríamos hacer una pregunta como, ¿sabías que en nuestra iglesia tenemos unos artículos de fe que resumen y que el principio que se comparte es muy parecido a muchas de las constituciones? Porque generalmente en Bien. las mesas de diálogo religioso hay mucha Alejandra, gente estudiosa. Sí, me y gusta le la podríamos idea. hacer esa pregunta apelativa. Me gusta la idea. Ahora, como dice Leller Bednar, hagamos una pregunta mejor aún. Que no hable y no diga nuestra religión, porque eso podría estar casi llegando al límite de peligro. ¿Cómo se siente? Pongamos la pregunta sería, ¿cómo se siente, ¿no es cierto?, de reclamar el derecho de poder adorar a Dios, ¿no es cierto?, con nuestra propia conciencia y libremente, es decir, el privilegio de poder adorar a nuestro Dios ahora, libremente. fíjate, y ahora los voy a ayudar aún más. Utilicen las preguntas ¿por qué o para qué? Correcto. ¿Cómo podrías adaptar una pregunta? Eso que vos preguntaste, ¿cómo lo podrías adaptar con un por qué? ¿Por qué creen que es importante? Muy bien, ¿ves? Y causa un desarrollo, correcto. Listo, no hace falta que termine. ¿Se dan cuenta cómo podemos ir trabajando la idea previa a la reunión? Entonces yo ya tengo preparado mi esquema. Gracias, Jaime. Ahora me faltaría terminar. ¿Qué estarías dispuesto a pensar que va a estar capacitada la gente a hacer como consecuencia de lo que vos diste? Proyección. Te cuento, mientras vas pensando, te cuento algo, para que ustedes vean a veces cómo nos metemos en camisa de 11 varas. Hace unos 20 días, más o menos, en un trabajo en el CONICET con un grupo, yo les propuse al grupo y les dije, bueno, ustedes propongan libros, ustedes léanlo y después me lo dan a mí y yo me comprometo a leerlo para compartirlo. ¿Cuál era mi objetivo? Que leyeran. ¿Cuál fue mi condena? Que tuve que leer el libro que ellos me dieron. Entonces, hagan esta oferta. Hagan algo que produzca una acción. Por supuesto, siempre va a estar en la libertad del otro hacerlo o no hacerlo, pero ustedes tienen que lanzar el desafío amable. Por ejemplo, proponer
¿qué les parece a ustedes establecer principios o derechos para que todos podamos reclamar la libertad religiosa? Entonces, dejás el disparador para que ellos después lo piensen. Podrías decir, ¿qué otros derechos consideran ustedes que deberíamos estar teniendo en cuenta ahora en forma práctica para todos vivir la libertad? Y ahí aparece, incluso les podés invitar a que te planteen algunos derechos. Eso es, acciones. ¿De acuerdo, Jaime? Sí, sí, perfecto. Gracias. Jaime, me encantó tu participación. Te felicito. Buenísimo. Gracias por su generosidad. Por favor, mi función es alentarlos, darles herramientas y mostrarles a ustedes cómo se trabaja. Y es más, yo me pongo en el lugar de ustedes en una clase. Estoy haciendo eso con toda la dificultad del medio visual que no me permiten moverme. Yo me muevo en clase, utilizo el lenguaje físico, el lenguaje no verbal. Tenemos pizarra y podemos hacerlo de muchas otras formas. Pero estamos en ese camino. Jaime, gracias por tu ejemplo, gracias por tu práctica. Otra persona, gracias. Ahora me gustaría verlo en una clase. Tengo una propuesta. Dale, Guillermo, te escucho. Empezaría con una pregunta. ¿Por qué la Iglesia participa activamente de las mesas de diálogo interreligioso? Ok. Pregunta para la clase. Primero, cuidado, la pregunta es muy buena. Lo que tenemos que tener en cuenta es esto. ¿Estamos seguros que todos saben lo que es el diálogo interreligioso? Ojo, principio, lo obvio por obvio se obvia. Y si no tienen una idea clara de lo que es el diálogo interreligioso, la función que cumplimos para hacerlo, te van a contestar cualquier verdura. Ahí leemos un texto del discurso. Ok, ahora sí me gusta. ¿Qué elegirías? Aclarar, donde él de Raffan dice, bueno, como iglesia nos unimos a otras religiones, y explica los credos, las creencias, que no quiere decir que vamos a aceptar sus creencias ni que ellos tienen que aceptar las nuestras, pero que aclara también que tenemos más cosas en común con ellos, con quienes desean silenciarnos. Bien, Guillermo, te me fuiste al desarrollo. Contame el inicio, ¿cómo das el impacto inicial en la clase? ¿Qué haces? Con una pregunta. Una pregunta. Podrías mostrar una imagen. Está bien, es el inicio, es la apertura. ¿Está? Ahora, tené paciencia. Recordá que las respuestas no siempre son exactamente lo que vamos a recibir como nosotros lo queremos. Y a partir de allí tenemos que adaptar. Se desvían para cualquier lado. Bien. Contame algo más. ¿Qué esperas que ocurra? Bueno, después preguntarles qué cosas tenemos en común con otras religiones. Es parte de lo que dice en el texto, pero no lo aclara. La defensa de la vida, de la libertad religiosa, de la familia, todo eso. Acá tenés que tener mucho cuidado. Ven para qué sirve el taller, para despejar inquietudes. Sugerencia amable, después de tantos años de clase en la iglesia, cuidado con las personas que pueden tener una mente abierta o una mente peligrosamente creativa, porque pueden decir cosas que de alguna manera no son las que nosotros queremos mostrar. Siempre tengan claro en mente qué es lo que yo quiero mostrar, qué es lo que yo quiero que se lleven en la mente. Lo demás está bien, muchas gracias, corto y sigo. ¿Cómo lo finalizarías, Guillermo? ¿Cómo sería el final? ¿Qué se va a llevar esta gente como consecuencia de tu clase? ¿O qué tarea para el lugar? Una pregunta final que deja el desafío. ¿Qué podemos hacer para comenzar un diálogo informal con líderes o miembros de otras religiones? ¿Cómo lo terminarías eso? ¿En qué tipo de metodología? O sea, preguntarles cómo podemos iniciar un diálogo, invitarles la pregunta está perfecta. Lo que me refiero es a la bajada. Por ejemplo, sugerencia amable, y acá otra vez invito a que todos lo piensen. Esto, Guillermo, lo podés hacer reuniendo en pequeños grupos de trabajo, que se reúnan 4 o 5 y que propongan ideas discutidas por ellos. Les das 3 minutos
discútenlo, un representante de cada grupo, ¿qué conclusión llegaron? Y entonces, esto es lo que vamos a hacer. Resumís en la pizarra, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Lo que ellos propongan. Muchas gracias. En una práctica que tuvimos con el Elder Durán, que en ese momento era el primer consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical, yo me acuerdo, ya estoy contigo, Pablo, yo me acuerdo algo que me impactó. Nos hizo poner de pie, nos hizo buscar escrituras y nos hizo enseñar escrituras en pareja. Yo decía, yo lo venía a escuchar a él y él, evidentemente, nos hizo hacer. Y después nos instruyó cómo eso tenía relación con el manual Enseñar a la manera de Salvador que recién se estaba instalando. O sea, recuerden esto, para que la gente incorpore, hagan hacer. Cuatro ideas concretas que yo les invito. Primero, digan qué hacer. Segundo, muestren cómo se hace. Tercero, hagan hacer. Que la gente haga. Y cuarto, corrijan los desvíos, si los hay. ¿Sí? Lo repaso de nuevo por las dudas. Digan qué hacer. Muestre cómo se hace. Haga hacer y corrija los desvíos. 4 principios. Chicos, con esto tienen una herramienta muy útil. Pablo. Daniel. Sí. Daniel. ¿Quién me habla? Eso que acabas de mencionar es de predicar mi evangelio. No. Tranquilo. Es la forma que tiene predicar mi evangelio, que es el training, la forma de entrenar. Es explicar, demostrar, practicar y luego corregir. Sí, eso sí. Ahora, estas 4 cosas, yo tengo que ser siempre honesto. ¿De dónde lo saqué? Esto, ¿de dónde lo sacaste vos? Sí, ¿de dónde lo sacó esta autoridad? Es de predicar mi evangelio. Dicho de otras palabras, pero es lo que usan todos los misioneros para dar un training, para entrenar a su compañero, a un líder de zona, etcétera. Listo, ya está, aclarado. Pero está en predicar mi evangelio. Esto salió de un gerente que estábamos trabajando hace 20 años más o menos, y estábamos trabajando en Edenor, en la empresa, para tratar de capacitar a la gente. Y entonces teníamos que encontrar una fórmula de 4 pasos para poder capacitar a la gente. Por supuesto, era en mi rol de formador de formadores. Y allí surgieron estas 4 puntas, que coinciden con lo de predicar mi evangelio, me parece perfecto. Sí, lo podemos cambiar. Explicar, practicar, ¿dijiste? Sí, primero, explicar muy breve, demostrar para que sepan cómo se hace correcto. Luego, practicar todos y finalmente hacer una retroalimentación, un feedback para que corrijan los errores. Es el modelo que se usa por años ya la Iglesia. Perdón por la intromisión, estoy totalmente mal comunicado, no sé qué pasó con mi computadora, me perdí la mitad de la presentación. Perdón. Bueno, tranquilo, nos ponemos en contacto. Estamos trabajando, estamos haciendo las prácticas, así que... Pablo, te había tenido ahí en el freezer, dale. Sí, desmontate. Sí, bueno, yo quería decir más o menos cómo lo haría de una clase de quórum, por ejemplo. Me encantó, dale. Yo pondría en la pizarra tres cosas antes de empezar la clase: libertad, libre albedrío, libertad religiosa. Y pondría símbolos religiosos, dibujaría símbolos religiosos, que eso llama la atención. Por ejemplo, la estrella de David, una cruz, pondría la palabra SUD, que es la nuestra. Entonces, ahí preguntaría, ¿qué es la libertad para ellos? ¿Sí? ¿Cómo usarían esa libertad? ¿Y qué es la libertad religiosa para ellos? Ok, a ver, Pablo, el disparador es bueno, porque vos le estás llevando a la imagen, pero las preguntas no se compadecen con los disparadores.
tenemos que prestar atención a esto. En lugar de hacer varias preguntas, empezá por una abarcadora. A veces nosotros hacemos 3 preguntas porque creemos que los orientamos mal, los ayudamos, pero en realidad le complicamos la vida. Porque por ahí las preguntas tienen partículas distintas que llevan a procesos de pensamiento distintos. Trata de enfocar una pregunta concreta. Me quedo con el inicio que vos dijiste, ¿no es cierto? La pizarra, la imagen. Ok, una pregunta. ¿Qué es la libertad para ellos? Listo. Magnífico, ahí está. Recuerden, cuando se van a rascar la oreja, rásquenla de forma sencilla. Una cosa es rascarse la oreja así, es simple. Otra es hacer esto, que es más complicado. Háganlo simple. ¡Pim! Pregunta. Ya está. Genial. ¿Cómo seguimos, Pablo? Contame el desarrollo. Yo seguiría leyendo la historia del Concilio de los Cielos, donde tuvimos que elegir el plan de nuestro Padre Celestial o no. Stop. Corrijo. Recordá que para esta clase vos estás utilizando el discurso del Elder Rasband o un discurso que tenga que ver con el diálogo interreligioso. Porque lo que estás poniendo es un principio de doctrina, que podría estar perfectamente en cualquier clase. Ahora, pasémonos en una estructura que sea directa sobre lo que estamos hablando. Buena la idea. A ver, mejorémosla sobre la base del discurso del Elder Rasband. Bueno, hablaría que es como la definición de José Smith sobre el libre albedrío. Ok, perfecto, ahí está. Hay una pequeña disquisición semántica. Algunas personas dicen que libre albedrío es una, ¿cómo se llama? Es como decir lo mismo, ¿no? Si es albedrío, es decisión personal que uno toma, entonces tiene que ser libre. Ponele albedrío si querés, para que no una redundancia. A veces algunas autoridades lo utilizan, el Elder Rasband utiliza libre albedrío, otras autoridades utilizan solo albedrío. Tengamos siempre en cuenta, porque puede ser que alguien diga, bueno, pero no es albedrío, entonces para derivar en una discusión, sí, está bien, y listo, ya lo tenemos como algo preparado. ¿Cómo terminamos, David? Yo digo David porque tu primer nombre es David. Pablo, ¿cómo terminarías la clase para que quede en ellos una idea de transferencia? Haría dividir la clase en 2. Me gusta. Que uno desarrolle el artículo de F11. Y el otro... Perdón, ¿cómo? Desarrollen entre ese conjunto, entre ellos, el artículo de F número 11. Ajá, ¿por qué el número 11? Y el otro grupo... ¿Por qué el número 11? Y porque es el número 11 es el que habla de las libertades. Ok. No el 10º, el 11. Es el 13, pero bueno. El 11 es el 11. Bueno, okay. Y es el que vos pusiste en el flyer. Okay. Bueno, y el otro, que piense cómo defendería su libertad religiosa. Entonces, haría que uno y después tomaría a alguien que venga al frente o que alguien de ahí expliquen en cada grupo qué es lo que definieron. Bien, correcto. ¿Qué es lo que pensás que ellos van a llevarse de esa clase? Y yo creo que se van a llevar de esa clase el compromiso de saber cuándo y cómo defender la libertad. Y más la libertad religiosa. ¿Y cómo vos vas a estar seguro de que ellos se van a llevar eso? Porque yo te pregunté, mirá la trampa, yo te pregunto, ¿qué es lo que se van a llevar ellos a la clase? Vos decís, se van a llevar el compromiso. ¿Y cómo te asegurás vos que ellos se van a llevar ese compromiso? Es simple, lo comprometo.
el punto es ese, entonces decilo. Los comprometo eso. Hagan, no presuman, hagan, preguntá cuál es el compromiso que se lleva cada uno. ¿Sí? Esta es la idea. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Realmente me encantó cómo están trabajando. Vamos a pasar ahora a otra práctica. Esta práctica es un poquito más compleja. Cuando en su momento yo establecí en la charla algunos de los aspectos que podíamos hacer en nuestra actividad de comunicación como presentadores, yo les dije a ustedes que era mucho más amplio. Lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento son competencias. Principios prácticos, dice, pero en realidad son competencias. ¿Qué es una competencia? Es una habilidad que nosotros debemos adquirir para poder desarrollar una actividad afín a esa habilidad. Las 6 competencias básicas de nuestra actividad en torno a las personas que vamos a enseñar son presentar. Para que tengan una idea, presentar se refiere estrictamente a qué formas vamos a utilizar nosotros en la exposición. Desde la apertura, desde las instrucciones, las instrucciones que damos, desde la variedad de apoyos visuales, todo eso es presentar, desde los ejemplos, si quieren lo voy repasando. Dije, forma en la que nos expresamos, instrucciones, variedad de apoyos visuales, ejemplos que nosotros damos y demostraciones que nosotros hacemos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había una forma de hacer evidencia, de demostrar, ¿no es cierto?, el ideato, es decir, incidente, demostración, estadística, etc. Es una forma de demostración. Entonces, el presentar es toda la habilidad de lo que nosotros hacemos cuando presentamos. Segundo, responder. Responder es comentar. Es decir, darle a las personas la permanente motivación. Bien, estás haciendo bien esto, ¿cómo lo harías de esta manera? ¿Cómo lo podés proyectar de otra? Tratar de demostrar un enfoque centrado a las personas. Eso es responder. Tratar de dar un enfoque centrado en las personas. Si estamos en una mesa interreligiosa, podemos, por ejemplo, reconocer y apoyar las metas organizacionales, reconocer las metas que tenemos juntos. Esto es responder. Tercer punto, coaching. El coaching es la forma en la que nosotros vamos llevando a las personas, entre comillas, hacia los conceptos que queremos aclarar. Es decir, cosas que nosotros queremos que ellos vayan haciendo. ¿Por qué no lo haces de esta manera? ¿Qué te parece si te fijas de esto? ¿Qué sienten ustedes si los ponemos en este plano? Es decir, llevar a las personas. Cuarto, preguntar y escuchar. Recuerden, no tiene sentido hacer una pregunta si no vas a escuchar la respuesta. Por lo tanto, preguntar es una técnica que ahora vamos a aplicar. En un instante más vamos a hacer una práctica específica para preguntar. Preguntas básicas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Recuerden que ese es el abanico simple. Mirá, es como la lapicera roja, azul, verde y negra que tenés para subrayar, o los resaltadores de colores. Son 4 resaltadores simples que te ayudan. Pregunta, ¿por qué, para qué, cómo, de qué manera? Y aquí viene la quinta competencia. Esta es para mí muy importante. La quinta competencia que yo les revelo acá es básicamente demostrar la habilidad para poder decirles a ellos por qué es importante esto que estamos haciendo. Si vos no proyectás la relevancia, la gente no la va a entender.
en la mente de la persona es, ¿por qué tengo que escuchar esto? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Entonces, cuando yo digo, miren, esto que estamos haciendo es porque de alguna manera nos preparamos para estar listos en el momento en que ocurra algo, entonces ya te estoy dando la relevancia. Nosotros nos preparamos a través de una función que tenemos que hacer en diálogo interreligioso y nos estamos preparando para poder estar mejor frente a un grupo, estamos dando la relevancia. Y el último es habilidades interpersonales, es decir, de qué manera yo utilizo las formas expresivas que tienen que ver con el contacto humano. Es decir, ¿qué habilidades demostramos, por ejemplo, dentro y fuera del entrenamiento, de la clase y demás? ¿Cómo llevaste a la gente antes de la clase? ¿Cómo durante la clase? ¿Cómo después de la clase? ¿De qué forma trataste a las personas? ¿De qué manera sintieron tu afecto, tu cariño, tu apoyo, tu integridad, tu amor al enseñar? Esto tiene que surgir en forma natural. No se nos puede escapar la tortura. Yo he visto maestros que se enojan en la clase y yo digo, ¿cómo te podés enojar? Esto no cabe. Tenemos que ser siempre amorosos, interesantes. Incluso hasta te diría, mira, tener sentido del humor. Y una cosa importante, tratar con mucho respeto los errores del otro. En ese sentido siempre debemos ser muy, pero muy cuidadosos de salvar el prestigio de las personas, aun cuando puedan responder algo que no es correcto. No hace falta discutir, no hace falta demostrar que sabemos más. Ya está, listo, lo dejas ahí y sale solo. ¿Está claro esto? Bueno, estas competencias, ¿de dónde vienen? Bueno, son las competencias con las que yo he tomado examen a nivel internacional en el Train the Trainers. Es decir, la que preparaba a los capacitadores internacionales. De manera que están muy, muy bien establecidas y que ahora las podemos utilizar en forma práctica. No tiene por qué ser una cosa así como, wow, mira qué profesional. No, pero pueden servirnos como cosas simples. ¿Qué es lo que viene? Ahora vamos a ver los principios de enseñar a la manera del Salvador. Cuando se preguntaba en el manual, ¿qué debería suceder en la clase y en la reunión? Compartir y deliberar juntos, aprender juntos, practicar e invitar. Estos son los 3 principios del Consejo de Maestros. De manera que yo los traje acá porque me pareció que era útil tratar de tenerlos en cuenta. ¿Qué vamos a practicar? Y ahora se te viene. Hablemos de enseñar y aprender. Vamos a utilizar ahora una consigna. La consigna es piense, escriba, comparta. ¿Cómo se utiliza esto? Vos en cualquier ámbito en el que vos estás capacitando, dando clases o orientando, podés utilizar este esquema. Piense, escriba, comparta. ¿Sobre qué? ¿Qué hacemos que ocurra en el aula? ¿Sobre qué? Sobre el discurso del Elder Rambam y cómo vos podés utilizar algunos esquemas que ahora vamos a compartir entre todos. Es decir, ahora nos convertimos en consejeros de todos. Recuerden que estamos hablando de presentar, estamos hablando de responder, estamos hablando de coaching, estamos hablando de preguntar y escuchar, estamos hablando de habilidades, proyección para la vida, y estamos hablando de habilidades interpersonales. Entonces, primera práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner lo siguiente. Piense, escriba y comparta. ¿Qué debería ocurrir en un aula sobre algunos de los aspectos que hemos hablado del discurso del Elder Rambam para que sea exitosa? ¿Sí? 1 minuto, piense, escriba y después compartimos. Perdón, Guillermo, ¿cuánto tiempo tenemos? No, seguimos
20 minutos más, hacemos hora y perfecto, media. perfecto. Entonces tengo tiempo para cerrar. Muy bien. Daniel, lo que estamos haciendo está muy bueno, pero me gustaría si te queda un tiempo para ponerlo en el contexto de foros interreligiosos, Sí, de sí, no, mesa esa es la segunda interreligiosa. parte, es la siguiente parte. Gracias, Guille, lo tengo en cuenta. Piense, escriba, comparte. Estamos hablando de qué debería ocurrir en el aula respecto de los contenidos que hemos hablado de el Elder Rahman sobre la libertad religiosa, sanar al mundo. Ok. ¿Quién va? Recuerden esto, si no hay voluntarios, tiene que haber obligatorios. ¿Quién se quiere desafiar a crecer sobre esta base? Simplemente la idea es compartir lo que escribiste, nada más. Ahora, si no escribiste, estamos en el horno. ¿Qué? Cambio la pregunta. ¿Quién escribió algo? Perdón, hermano. ¿Quién me habla? Mi nombre es Alejandra. Yo no escuché muy bien la pregunta. ¿Podría repetirla? Con mucho gusto. La pregunta es, ¿qué debería ocurrir en el aula como consecuencia de las cosas que me comenté recién, ¿no es cierto? Tomando en cuenta el modo de presentar, tomando en cuenta el modo de responder, tomando en cuenta el coaching, la habilidad, las preguntas y la escucha, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debería ocurrir en el aula? Piense, escriba, comparta, era esto, ¿no? Hermano Mamone. Sí, Raúl. Raúl habla. Yo creo que lo que debe producir la transmisión de conocimientos es reflexión. Debe producir reflexión en el auditorio, porque la reflexión... ¿Cómo generamos esa reflexión? La reflexión es un hecho y efecto de considerar algo con detenimiento. Una reflexión tiene sus variantes, también una advertencia, un comentario, un consejo que pretende influir en alguien, ¿no es cierto? Cuando nosotros enseñamos y estamos preparados, ya sea en lo intelectual y en lo espiritual, es para poder influir positivamente, ¿no?, en el auditorio. Me encantó. La pregunta, ¿cómo lo hago práctico? Lo práctico quizás no se ve en el aula o en el momento. Lo práctico se ve en la vida de cada uno, en la manera que influyó la enseñanza, la transmisión de esos conocimientos. Tengo un temor. Cuando vos decís lo práctico se hace en el momento, ¿no podría ser eso improvisación? Pregunto. Si somos guiados por el espíritu, la improvisación quedaría en lo relativo, ¿no es cierto? No en lo absoluto. En eso estoy de acuerdo. Ahora, vuelvo al punto, ¿no? ¿Cómo hacemos práctico esto de manera tal que ocurre en el aula para que se dé esa reflexión de la cual hablaba Raúl? Sí. Uno puede ver en los semblantes, en las actitudes, en los comentarios que cada uno pueda estar expresando esos cambios. Sí, yo lo veo ahora, por ejemplo, lo veo, pero ¿sabés qué ocurre? Recuerden, las cosas las tenemos que promover nosotros. Es decir, nosotros tenemos que hacer algo para que algo ocurra. Norma, ¿querés decir algo? Mamone. Vamos con Norma y después con alguien más. Sí. Bien. Creo que para ser efectiva lo que estamos enseñando, lo que debe de quedar en los hermanos es qué están dispuestos a hacer de lo que hemos enseñado.
Ay, ¿cómo lo chequeas? ¿Perdón? ¿Cómo lo chequeas? Creería que preguntando, ¿no? Primeramente, si estamos dispuestos, y segundo, si alguien querría compartir en ese momento, ¿qué estaría dispuesto a hacer para infundir todo esto, ¿no? Me gusta. Me gusta la idea de Raúl sobre el ámbito de la reflexión. Y Raúl, hay un principio en la enseñanza a la manera de Salvador que es justamente generar el ambiente, ¿no es cierto?, para que haya un ambiente de enseñanza. Y me encanta lo de Norma, porque es lo que une a qué debería ocurrir en el aula con lo que vos decías. Moni, estoy escuchándote. Hay un tema que habías dicho, hermano Mamón, que son las palabras del Señor. Si estáis preparados, no temeréis. Sí. Entonces, ¿cuál es la preparación ante una clase, ante un diálogo interreligioso, o depende del auditorio, una clase de quórum, de escuela dominical, ¿no es cierto? Yo creo que hay tres aspectos muy importantes que me han demostrado la experiencia de muchas décadas como miembro de la Iglesia. A ver, Raúl. Están las primeras preparaciones, que son los intelectuales. Hay hermanos y hermanas que creen que pueden manejar todo académicamente en una clase dentro de la Iglesia, sin preparación espiritual, sin someter eso al espíritu, ¿no? Después hay otro grupo, digamos, o clase de trabajadores, porque en la viña del Señor hay mucho, ¿no? Y muy variante. Hay otra clase de trabajadores que son los que no se preparan intelectualmente. Tenemos que ir acortando, el tiempo se está pasando. No usan los recursos que la Iglesia provee y esperan que en ese momento de la clase sean inspirados espontáneamente para saber transmitir. En el primer punto está bien, porque está resaltando los atributos del hombre, pues el Señor desea que estemos preparados intelectualmente. En el segundo se destaca los atributos del espíritu, ¿no? Que está bien, pero no se prepara con los recursos intelectuales. Y el tercer punto y el último, y ya concluyo, es el que se prepara intelectualmente, ¿no? Y se somete al espíritu y se prepara espiritualmente. Yo creo que esa es la clase de transmisión más importante que el Señor requiere. Te agradezco enormemente tu reflexión y te invito a que veas el final de la charla para que veas lo que dice el Elder Scott respecto de lo que vos mencionaste. Te invito a que prestes atención a lo que dice el Elder Scott. Claro, vuelvo a Mónica, que tenías la palabra. Perdóname, Mónica, dale. No, no hay problema. Yo tendría en el pizarrón, en una clase, eso me gusta. La conclusión que más me impactó de este discurso al leerlo. Declaro, el profeta José Smith también expresó, ¿no? Y tendría: declaro sin temor ante los cielos que estoy igualmente dispuesto a morir en defensa de los derechos de un presbiteriano, bautista o cualquier hombre. Y al final de la clase yo destaparía lo que más me impresionó del discurso. Le diría a mis alumnos esto que te estoy expresando, y que ellos lleven ese sentimiento. Yo comparto el gran amor que tenía José Smith al decir y hacer eso. Qué importante lo que decís, porque fíjate que él, al decir esto, estaría dispuesto a morir por la libertad del otro, él dio su vida por la libertad de las expresiones. Entonces, no solo tenés un impacto desde el punto de vista de lo que estás enseñando, sino que es un hecho que se refrenda con la historia propia. Así que, gracias, Mónica, por mencionarlo.
Chicos, vamos a la segunda parte. Esto muestra que estamos activos, pero ahora viene más complejo. Y más complejo porque a veces falla el PowerPoint. Mientras vas saltando la cosa, acá hay varios que se han sentado en una mesa de diálogo interreligioso, otros han dado un foro y lo demás. Me gustaría que hablaran ellos, Daniel, porque creo que la experiencia de la práctica va a andar bien. Y los que ya saben quiénes son. Voy a eso, tanto así como piense, escribe y comparta. ¿Qué haremos que ocurra en una reunión interreligiosa u otra de nuestra actividad? Acá está la pregunta práctica que buscaba Guillermo respecto de esta cuestión. Entonces, ahora sí, vamos a ir rapidito. Un minuto, piense, escriba, comparta sobre ahora una mesa interreligiosa y de qué manera vamos a hacer que ocurra en esta reunión un impacto sobre lo que nosotros tenemos para decir de la libertad religiosa, siempre tomando el marco del discurso del Elder Rahman. Un minuto. Más o menos quedan 10 minutos para terminar esta reunión. Algunos hermanos han escrito en el chat, cuidado con los ruidos o silencien los micrófonos si hay ruidos. Por favor, invito amablemente a que tengan en cuenta eso por si hay ruidos dentro del hogar. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Ok. Ahora sí, nos metemos en una reunión interreligiosa. ¿Qué debería ocurrir respecto de lo que nosotros deberíamos decir sobre la libertad religiosa y todo esto que estamos comentando? Personas que hayan tenido experiencia, por favor, compártanla para poder, en algún modo, abrir el abanico a los que tengan menos experiencia. Mario, me encanta. Estaba esperando que hablara. A ver, yo escribí Tikkun Olam, que es el concepto de sanar al mundo por el cual el Elder Rahman da título a su discurso. Eso en una mesa interreligiosa me abre ya un canal de confianza con el integrante judío de la mesa, porque estoy hablando de su propia cultura. Y haría énfasis en la importancia del punto 4 que él menciona en el discurso, esto de una fuerza unificadora y aglutinadora. Por ejemplo, en nuestra mesa interreligiosa enfrentamos en una ocasión una pintada en la plaza, en un sector de la plaza que enfrentaba a la catedral, donde decía: la única iglesia que ilumina es una iglesia que arde. Era una frase bastante agresiva. Sí. Y si bien estaba dirigida a una iglesia específica, tal vez, aunque no estaba señalado, todos sentimos que era una agresión común y reaccionamos con una nota. Eso es muy importante. El sentir común las cosas que nos agreden. Si agrede a uno, agrede a todos, porque nos están quitando de la libertad. Excelente, Mario. ¿Qué más debería ocurrir en la reunión? Bueno, en ese caso, aunque excede lo que tengo que explicar, pero se resolvió hacer una nota y elevarla como repudio y rechazo a eso, firmada por todas las religiones de la ciudad. Es algo que también el día que nos toque a nosotros pasar una mala experiencia similar, tenemos el derecho de requerir de las otras religiones que lo hagan. Eso es práctica. Eso es decir, esta experiencia me tiene que servir a mí para proyectar la idea. Incluso
para comentarla si es necesario para tener esa mancomunión. Tengo tiempo para una experiencia más. Por favor, alguien que quiera expresar una experiencia tal como lo hizo Mario para enriquecernos todos en qué debería ocurrir en una reunión interreligiosa. Una experiencia que hayan tenido, por favor. Bueno, si no hay nadie, hago un comentario porque hay varios que podrían anunciarlo, pero hace muy poquitito, un par de semanas, se creó una nueva mesa interreligiosa en el arzobispado de San Miguel, con el arzobispo Nani, Damián Nani. Y justamente se comenzaba a armar una agenda. La verdad que yo no pregunté a los demás qué pensaban ellos que era la libertad religiosa. Quizás debería haber usado este elemento, pero de alguna manera usé las palabras del Elder Rashban para ejemplificar de que los enemigos no están en esta mesa que estábamos sentados, sino que estaban afuera. Y usé las palabras del Elder Rashban cuando dice que pretenden eliminar la religión, la fe en Dios de la escena pública, las escuelas, las normas comunitarias, el discurso social. Los opositores a la libertad religiosa siempre tratan de imponer restricciones a la expresión de convicciones sinceras y que incluso ridiculizan las tradiciones religiosas. No me di cuenta que después que hice esto, seguimos hablando cada uno y Monseñor Damián dijo, bueno, ya tenemos el tema de la próxima agenda, la libertad religiosa, porque parece que a todos les interesa, porque todos se involucraron. Yo creo que ahí no tenemos pizarrón, no tenemos elementos didácticos, no es un foro, no es nada. Entonces tenemos que manejar muy bien las palabras, tenemos la sensibilidad de los presentes. Muy bien, gracias, Guillermo. Exactamente esto, cuando no existen los elementos o la posibilidad, las palabras son las formas. Las palabras, los gestos, el énfasis y la forma en la que comunicamos nuestra convicción. Conclusiones. Esto se termina, pero quiero que presten atención a esto que el Elder Scott dijo alguna vez. Y esto es lo que debería ocurrir en una clase o en una reunión de interreligiosa. Primero, buscar la luz divina con humildad. Raúl, acá respondo algunas cosas que vos decías. Ejercer fe. Nosotros especialmente en Jesucristo, porque es la que nos va a ayudar. Esforzarnos diligentemente por guardar los mandamientos, porque lo que expresamos se ampara y se avala con el comportamiento que nosotros tenemos como miembros de la iglesia. Arrepentirse constantemente. A veces tenemos actos que podrían no ser los más convenientes para la función que cumplimos. Entonces debemos hacer nuestro replanteo. Además, orar con continuidad. Siempre. Antes de cada clase, antes de cada reunión. ¿Qué debo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo lo debo decir? Son respuestas que nuestro Padre Celestial nos va a dar si estamos sintonizados. Dar oído a la guía espiritual, porque tenemos el escudo de la defensa espiritual para poder expresarnos y expresar gratitud por la guía recibida. Creo que, fíjense ustedes, este es el esquema. Ahora, permítanme darle estos 4 elementos. La conversión es el objetivo personal. El amor es la motivación. La doctrina es la clave. Y el espíritu es el maestro. Yo estoy convencido de que el amor ayuda a enseñar como lo haría el Salvador si estuviera en un salón de clase. Así que amen lo que hagan. Y como referencia a la transferencia, por favor, llévense esta escritura. Me gustaría que alguien la lea. Adelante, por favor. Por favor, alguien que la lea. Por tanto, id a vuestras casas y meditad las cosas que os he dicho, y pedid al Padre en mi nombre,
que podáis entender y preparar vuestra mente para mañana, y vendré a vosotros otra vez. Gracias, gracias Mario, gracias Guillermo por tu participación, gracias Raúl, gracias Norma, gracias Mónica, Pablito Rossi, Jorge, que siempre colaborás, Jaime, fue un gusto también trabajar contigo, Mario, Alejandra, todos ustedes, gracias por su participación, los he sentido muy cercanos y ojalá que esta haya sido una experiencia distinta, donde la idea es, no solo soy yo el que tiene que decir, sino lo más importante lo pueden decir ustedes. Lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias, Daniel. Espectacular. Hermanos, el Elder Orquera no pudo estar porque tenía otros compromisos y me pidió que presidiera este taller, pero me expresó para que pudiera dejarles sus saludos a cada uno de ustedes y desde ya se los transmito y les agradezco por la presencia. Para terminar, como haría el Elder Orquera, seguramente dejaría sus palabras o algún pensamiento espiritual. Yo siempre aprendí de las autoridades generales que uno se tiene que referir a la última experiencia espiritual y así sale mucho más natural que estar buscando algo o escarbando en el pasado. Ayer con una invitación directamente de Victoria Donda, fuimos al CCK, al Centro Cultural Kirchner, a una mesa interreligiosa donde algunos no asistieron. Mario Poli dejó al padre Carlos White que lo hiciera, algunos otros asistieron, prominentes de todas las religiones, y ahí estuvimos. Yo tenía un sentimiento que va de la mano con lo que estuvimos aprendiendo, pero no importa si no lo fuera, seguramente sí. Es que fuimos 3 miembros del Consejo Nacional, y de los 3 miembros del Consejo Nacional, yo le asigné a la única mujer que tenemos, Liliana, cuando vimos que había una sola silla para sentarse en esa mesa. Y le digo, Liliana, sentate vos. No, siéntese usted, no, sentate vos y toma vos la palabra. Yo sentí eso, me fui, me senté en otro lugar, y después la vi que leía los papeles de la carpeta que estaban ahí, la veía preocupada. Me levanté como 2 o 3 veces y le dije, ¿vos te sentís cómoda que te haya pedido que te sientes? Y me dijo, sí, no, está bien, tenía estas preguntas por lo que estoy leyendo acá. Ella hizo una exposición sobresaliente. De todas las religiones, habían 18 representantes, 13 eran hombres y solo 5 eran mujeres. Estamos hablando de la mesa del INADI, no creo que hace falta que les explique más nada. Ella lo pudo hacer porque realmente el Espíritu indicó de que debía representar a la Iglesia una mujer. Raro, ¿no? Pero no por nada es raro, al contrario, no debería hacerlo. Y lo hizo de una manera excepcional, que inclusive muchas personas después terminaron la reunión, conocían, que no sabía que hablabas tan bien, Liliana, le dijeron. Yo creo que tenemos que estar preparados, porque de un pozo seco no se puede sacar agua, pero si estamos preparados nos vamos a temer y vamos a afrontar. Me gustó mucho todo lo que hizo Daniel, pero me gusta que piensen ustedes en las oportunidades que van a tener en algunas mesas interreligiosas para proponer algunos temas y para defenderlo, para buscar resultados, y yo creo que el Señor siempre nos va a guiar. Comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle a Pablo Rossi, podrías dejar la última oración. Gracias, hermano. El taller no terminó, ahora tienen que practicarlo, porque todo lo que dijo el hermano Mamone en 1 hora y media no se puede. O sea, lean, relean, practiquen. Sí, Daniel. Alguien puso en el chat si se les puede dar el material, por favor, lo tenés vos, enviáselos a ellos. ¿Alguien quería el material? Lo voy a compartir. Por favor, mándaselo. Para los que no están en un grupo, lo que acaba de decir Daniel, porque algunos no pedí que conocerlos más, es que no están en un grupo, pídanselo a su multidad, pídanse a su líder inmediato, porque yo no voy a poder mandarle a todos
los emails de ustedes o todos los WhatsApp de ustedes, y no es la forma, va por la línea, así que reclámenselo a sus directores multiestaca, ellos van a saber entregarles lo que dijo Daniel reciente. Bueno, gracias hermano, buen fin de semana, que el Señor los bendiga. Nuestro querido Padre Celestial, le agradecemos por estar hoy aquí aprendiendo cómo dirigirnos a nuestros hermanos de otras religiones. Te damos gracias, Padre, porque nos estás enseñando de cómo poder ser mejores cada día. Te pedimos, Padre, que podamos practicar esto, que podamos tener tu espíritu para que podamos aprender más sobre lo que tú quieres de nosotros y sobre lo que han expresado todos los profetas y apóstoles. También te pedimos, Padre, que nos ayudes para que podamos esta noche meditar todo lo que se nos dijo y podamos aplicarlo en nuestra vida. Y que podamos llevarlo grabado en nuestros corazones. También te pedimos, Padre, que nos acompañes para que esta noche podamos descansar. Bendice a nuestros líderes y en especial al profeta Nelson. Y todo esto lo dejamos en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.